Amigos de nuestro diario, sean nuevamente bienvenidos a una nueva entrevista con los candidatos a la presidencia de nuestro país. Hoy nos acompaña Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que nos acompañe. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis, es un gusto estar con ustedes y a través de ustedes llegar a toda su audiencia. Bienvenido, y de una vez comenzamos. Queremos preguntarle por qué los guatemaltecos deben votar por usted. Deben votar por mí porque soy capaz, soy honesto y soy confiable. Y hasta que los guatemaltecos no quitemos del poder a la gente corrupta para entregarle las instituciones públicas a gente capaz, honesta y confiable, el país no va a poder salir adelante. Gracias. ¿Qué le hizo conformar y ser parte de esta agrupación política a la que hoy representa? El Movimiento Semilla nació de las calles, de la protesta ciudadana del 2015, cuando los guatemaltecos, desesperados y cansados de la corrupción, nos tiramos a las calles a protestar por la situación que ya era insoportable, y logramos con esa protesta ciudadana pacífica y ejemplar tirar a un gobierno corrupto en el que el presidente Otto Pérez, la vicepresidenta Roxana Valdetti y muchos de sus ministros terminaron en la cárcel. Pero tuvimos un problema, vinieron las elecciones siguientes y entonces queda electa una persona que no era parte de los actores políticos más evidentes, que decía que no era ni corrupto ni ladrón, y resulta que salió corregido y aumentado. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que lo que era necesario era darle al pueblo de Guatemala opciones para escoger, porque lo que ha pasado es que la gente decente, la gente honrada, se ha replegado de la política, no se quiere involucrar en la política, y al hacerlo le ha dejado el campo libre a los corruptos. Por eso organizamos el Movimiento Semilla y por eso estamos en este proceso ahora, compitiendo por primera vez con una candidatura presidencial, porque hace 4 años nos bloquearon arteramente la candidatura de Telma Aldana, pero ahora estamos avanzando con la candidatura presidencial, donde yo tengo el honor de encabezar el binomio. Tenemos candidaturas al Congreso de la República y candidaturas a varias municipalidades en el país. Claro. Candidato, hay desencanto en buena parte de la población porque la oferta política quizás no es la mejor, por decirlo de alguna manera. ¿Qué me puede decir al respecto? Que en su gran mayoría tienen razón, porque el problema es que el sistema político lo ha cooptado una clase política corrupta, que lo que ha hecho es organizarse en partidos políticos que cada 4 años vienen, cambia de cancioncita, a veces inclusive desaparecen los partidos, pero termina siendo la misma gente que se organiza para organizarse en un partido, para venir, pedir el voto, ofrecer otra vez miles de cosas para llegar a no cumplir nada cuando finalmente están en el poder. Y este es el problema central del que nosotros tenemos que salir como ciudadanía, y eso exige para todos nosotros que tengamos la claridad de saber identificar quiénes son parte dentro del sistema político de esa misma clase política corrupta que cada 4 años viene a robarse las ilusiones de estafar al pueblo, y quiénes somos quienes ofrecemos genuinamente la honradez y tenemos la voluntad de ponernos al servicio de la función pública para sacar adelante al país. Candidato, ¿cómo ha visto el actual proceso? ¿Algo que criticar, algo que resaltar? Bueno, estamos muy preocupados porque hemos visto muchos signos, muchos síntomas de un proceso sumamente arbitrario. Nos preocupa que están aplicándose las normas de manera diferente para distintos casos. Con una misma norma sacan a alguien y con la misma norma permiten a alguien que corra. El primero no tenían por qué sacarlo y al segundo le están buscando una excusa. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral tienen el reto ahora de dar señales de credibilidad y que no pase lo que está pasando, en donde toman decisiones de manera arbitraria que luego se ven obligados a retrotraer, porque eso es un síntoma de inestabilidad. Y ahora la tarea es para nosotros, para la ciudadanía, para los partidos políticos, pero fundamentalmente para los ciudadanos, cuidar la salud de este proceso electoral,
porque al final el proceso electoral es la única garantía de una democracia que tenemos. Candidato, en su plan de gobierno, ¿cuál es la prioridad? Yo le diría, Luis, que tenemos por un lado lo más importante. Lo más importante es hacer que las instituciones finalmente respondan a las necesidades del pueblo en términos de salud, de educación, de desnutrición, de caminos, porque todos sabemos que Guatemala es un país que se encuentra en los vagones de cola del desarrollo. Tenemos 60% de la población en pobreza, más del 50% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Un país riquísimo que sin embargo es uno de los 10 países peores del mundo en desnutrición. ¿Cómo podemos nosotros permitir eso? Lo más importante es hacer que el Estado, a través de sus instituciones, funcione de manera que los fondos que son destinados para todas esas tareas lleguen efectivamente y beneficien con medicinas, con puestos de salud, con enfermeros, con educación de calidad a la gente. Eso es lo más urgente, es lo más importante. Pero lo más urgente es sacar a los corruptos del poder. Porque la razón por la cual el dinero que hay en el presupuesto nacional no llega a los puestos de salud, no se transforma en vacunas, en medicinas, en escuelas, en libros, en apoyo a los agricultores, en crédito para los emprendedores. La razón que eso no sucede es porque los corruptos nos están robando el desarrollo. Hasta el 40% del presupuesto nacional se pierde en la corrupción. De manera que lo más urgente es sacar a los corruptos del poder para poder hacer que las instituciones finalmente le den salud, trabajo, seguridad y educación a los guatemaltecos. Candidato, los guatemaltecos se preguntan cómo mejorar urgentemente la educación. Esa es una de las preguntas centrales y nosotros le hemos puesto mucha atención a este tema en nuestro plan de gobierno, porque para nosotros la apuesta estratégica para el desarrollo del país está en la educación. Pero la educación actualmente en Guatemala tiene dos problemas. El primer problema es un problema de cobertura. Tenemos una de las más bajas coberturas de salud del continente. En educación primaria está bastante bien, es hasta el 85%. Pero en educación secundaria, en educación media, estamos alrededor del 26%. Eso quiere decir que básicamente únicamente 1 de cada 4 guatemaltecos tiene acceso a educación media de salud. Y tienen acceso generalmente los que están en alrededor de la zona metropolitana o en los centros urbanos, y no la población que vive en las áreas rurales y en los departamentos. Necesitamos ampliar la cobertura de educación media para dotar de capacidades y de posibilidades para que la gente continúe sus estudios medios en todas estas zonas, y nosotros tenemos planificado construir 8 centros de educación media de excelencia con orientación a educación al trabajo, como una de las medidas para ir aumentando la cobertura educativa. Pero además hay un problema de calidad educativa. De nada nos sirve tener cobertura en todo el país cuando la educación va a ser mala. Y las propias mediciones, las propias evaluaciones del gobierno evidencian que la educación que se le está dando a los niños y a las niñas en el sistema público de educación en nuestro país es de muy mala calidad. Y entonces tenemos que hacer una revisión y un proceso de reforma educativa para poder atenderlo. Y finalmente, nosotros creemos que los retos de la educación, lo que hay que corregir es algo que tomará mucho más tiempo que 4 años. Y por eso pensamos que una de las cosas esenciales que nosotros queremos alcanzar es un gran pacto nacional por la educación, como el acuerdo que establece cuáles son los objetivos y las rutas para efectivamente lograr la educación que nuestro país necesita para construir un futuro digno. De educación damos el salto a otra problemática que afecta muchísimo a los guatemaltecos, ya no solo en la capital o en el área metropolitana, sino también hablamos de muchas ciudades y pueblos en el interior, el tráfico, las horas que pasan los guatemaltecos
su vehículo para ir a trabajar y para regresar a casa. ¿Cómo podemos mejorar eso? Mire, muchísimo. El otro día precisamente, pues yo soy habitante de la capital y no está muy familiarizado, pero el otro día estábamos en Mazatenango y la gente se quejaba del nivel de tráfico, y es sencillamente porque el Estado guatemalteco ha dejado de invertir en el desarrollo de la infraestructura vial, y ha dejado de invertir en la infraestructura vial porque es el presupuesto para infraestructura vial es la piñata de la corrupción con la que funciona este sistema. De manera que nosotros creemos que hay que empezar a tomar medidas no de maquillaje. Muchas veces las medidas que se toman, por ejemplo, en la ciudad capital, son medidas de maquillaje que no resuelven el problema. Tenemos que empezar a tomar medidas de fondo, como por ejemplo la construcción de un metro en la ciudad de Guatemala, como una inversión que va a ser muy fuerte al comienzo, pero que le va a dar a esta ciudad una solución para muchísimas décadas en el futuro. Y lo mismo hay que hacer e identificar alrededor del país cuáles son las áreas en donde ahorita tenemos esos nudos de tráfico, para empezar no a dar soluciones que nos duren 2 años, sino empezar a construir y a desarrollar la infraestructura que nos va a dar 10 años adelante, 15 años adelante, para poder permitir que el país efectivamente crezca. Fuera del país, en Estados Unidos, hay un poquito más, casi 3 millones de guatemaltecos. En su plan de gobierno, ¿qué hay para mejorar y para apoyar a estas personas que, pues, aparte de todo, son el pilar de nuestra economía? Usted lo acaba de decir. Nosotros creemos que la gran paradoja de Guatemala es que la gente a la que expulsamos, por la que no le podemos dar un futuro, es la gente que se convierte en el pilar de la economía, porque ellos, los recursos que mandan son muchísimo más importantes que lo que el país está sacando ahorita en exportaciones y en turismo. Para los guatemaltecos residentes en el exterior, nosotros vemos 3 medidas inmediatas. En primer lugar, en términos de servicios consulares y protección consular, tenemos que aumentar el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder ampliar la red de servicios de consulados en México, en los Estados Unidos y en Canadá, y al mismo tiempo fortalecer estos consulados para que puedan cumplir funciones de manera eficiente, incluyendo en áreas donde en este momento prácticamente no se hacen, donde es apoyo y soporte legal. Esa es la primera medida y es la más inmediata. Hay una segunda medida que nosotros creemos que es muy importante. Nosotros creemos que urge la creación de un mecanismo financiero para permitirle a los migrantes canalizar sus recursos para el país, no únicamente con costos mucho menores para las remesas, sino además convirtiéndolos en socio para el desarrollo, posiblemente integrándose como inversionistas en un banco y apoyando en decisiones de desarrollo de sus comunidades de origen. Pero la más importante es la tercera. Nosotros creemos que hay que reconocer el carácter desterritorializado que tiene la ciudadanía hoy, y hay que darle al residente guatemalteco en el exterior la importancia que tiene en la economía y en la vida nacional, otorgándole el derecho a elegir sus representantes, no votar para la presidencia o para el Estado Nacional, sino hacer las reformas constitucionales y legales necesarias para crear el Distrito 25, que es lo que le permitiría a los guatemaltecos en el exterior escoger a sus representantes en el Congreso de la República, como hoy lo hace la gente del Quiché o del municipio de Escuintla, del departamento de Escuintla. Claro. Candidato, en el tema económico, empleo, el 75% de los guatemaltecos que trabajan están en el subempleo o en el área informal. ¿Qué soluciones, qué propone Bernardo para este grupo de guatemaltecos? Bueno, lo primero es que tenemos que, en general, hacer una apuesta para multiplicar el empleo. Eso quiere decir que necesitamos invertir en los sectores que nos permiten ampliar la disponibilidad de trabajo el día de hoy. Y ahí nosotros vamos a tener políticas muy importantes para, mediante inversión en infraestructura, generar el tipo de obra
que va a lograr ocupar muchísima gente que hoy no tiene un ingreso. Pero para quienes están hoy en la informalidad, nosotros estamos apostándole muy fuertemente a la ampliación y al crecimiento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como un mecanismo que le permita a los guatemaltecos que se encuentran ahora en la informalidad empezar a integrarse a los mercados formales, pero obteniendo a cambio beneficios muy concretos, como acceso a servicios de salud y acceso a unas pensiones dignas. Nosotros creemos que por esos mecanismos estas personas van a poder voluntariamente empezar a integrarse a la economía formal en el marco de una economía que irá creciendo por las inversiones que haremos para generar más empleo. La situación de los hospitales, la red de salud, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer? Mire, nuevamente es otra vez, lo que sucede con la salud es trágico porque es el resultado de la combinación de corrupción e incompetencia que tenemos dentro del Estado guatemalteco. Se roban una buena parte y lo que no se roban no lo saben administrar. Nosotros vamos a invertir muy fuertemente en una ampliación de la red de salud. Vamos a construir 400 nuevos puestos de salud, 50 puestos de atención permanente, y vamos, que es el nivel secundario, y el nivel terciario, vamos a construir el Hospital Nacional contra el Cáncer, para poder darle a todos los guatemaltecos que están afectados por esta terrible enfermedad que causa enormes costos para poder atenderla, un lugar donde el Estado les va a dar las mejores calidades posibles para poder atenderse. Eso al mismo tiempo que se invierte en el desarrollo y la formación de las enfermeras y de todo el personal que se va a necesitar para atender este sector. Hábleme de los sindicatos, tratar con los sindicatos, sobre todo salud y educación, que pues, han tenido alguna, por decirlo así, evidencia en los últimos tiempos. Mire, con los sindicatos nosotros vamos, en primer lugar nosotros estamos convencidos de que la organización sindical es un elemento importante para la reivindicación de los derechos de las personas. Lo que pasa es que esta organización sindical tiene que funcionar en el marco de instituciones que efectivamente funcionan para los objetivos para los que fueron creados constitucionalmente. Nosotros pensamos que en el marco de una política pública en donde los sindicatos vean que lo que se está haciendo es invirtiendo finalmente en el fortalecimiento de estas instituciones, en su ampliación para poder más servicios a la población, ellos vean que efectivamente aquí hay una situación en donde todos podemos ganar y a través de un acuerdo conjunto podamos llegar a encontrar la combinación de intereses que permitan que esa conflictividad termine en nuestro país. Nosotros, de hecho, así como le estamos apostando a un gran pacto para la educación, quisiéramos que al final de nuestro gobierno pudiéramos haber alcanzado un gran pacto nacional por la salud, en donde todos estos elementos estarían en juego para sentar las bases del desarrollo de un sistema de salud que atienda dignamente a los guatemaltecos. Hablemos ahora de seguridad. Los guatemaltecos estamos afectados por el flagelo de las extorsiones. ¿Qué contempla su plan de gobierno? Mire, muy concretamente, el tema de las extorsiones es un tema que requiere varias intervenciones para poder solucionar. La primera, tenemos realmente que invertir en la capacidad de las unidades de la Policía Nacional Civil, en la dirección de DIPANDA, que es la Dirección de Atención a Pandillas, y en la unidad de métodos especiales, que son los que conducen escuchas, porque de esa manera vamos a poder llegar a tener realmente una mayor capacidad de contención. Segunda medida, profesionalizar la carrera de inteligencia para que sea a través de estos mecanismos donde se logre desarticular a las bandas que están organizadas. Tercera medida, retomar el control de las cárceles, porque en este momento las cárceles están en manos de los pandilleros, de las personas que están a cargo de montar estas redes de extorsión, porque son parte del aparato de corrupción del país.
Y para hacerlo estamos planteando construir una cárcel especializada en delitos graves que tendrá que estar en una zona aislada del país para ahí sí poder aplicar la cuarta medida, que es hacer un bloqueo efectivo y verdadero de las señales que entran y salen de las cárceles, porque en este momento no se cuenta con esa capacidad y eso es lo que permite que las cárceles se conviertan en call centers para los extorsionistas. Bernardo Arévalo está a favor o contra de que el ejército patrulle, esté en las calles prestando seguridad. Mire, nosotros creemos que la seguridad pública tiene que estar en manos de la institución que ha sido creada para la seguridad pública, que es la Policía Nacional Civil. Y el Ejército de Guatemala tiene que hacerse cargo de las tareas de seguridad que le corresponden, que son las de la defensa de la soberanía nacional y del territorio marítimo, aéreo y terrestre de nuestro país. Si nosotros tenemos esa combinación, esa interdicción de las amenazas externas y de los tráficos ilegales, y le apostamos a una profesionalización de la Policía Nacional Civil, de los servicios de inteligencia también dedicados al combate al crimen, vamos a tener una capacidad para poder atenderla de una manera efectiva, donde ya no va a ser necesario contar con el apoyo de las fuerzas militares, porque las fuerzas de la Policía Nacional Civil tendrán el número de elementos, la capacidad técnica y las condiciones de vida para poder hacerlo. Candidato, ¿cómo entrarle al tema del trasiego y la producción de drogas en el país? Bueno, este es un tema que tiene muchas aristas otra vez, Luis. La más importante es reconocer que mientras no se combata la corrupción, seguimos dejando todas las puertas abiertas para que estas organizaciones puedan penetrar las instituciones, desde las instituciones a cargo de la seguridad como la policía o el ejército, hasta las instituciones donde se toman decisiones como el Congreso de la República o la presidencia misma. Hay que cerrar puertas a la corrupción y después entender que este problema es un problema regional. Nosotros tenemos que trabajar con los socios en la región, en todos los países que estamos involucrados por este proceso de trasiego de ilícitos, para en conjunto tener las estrategias que nos permita detener, contener y perseguir y castigar a las personas que están involucradas. Pero mientras no ataquemos la corrupción, seguimos dejándole la puerta abierta a señores que vienen con cantidades de dinero en donde cualquier funcionario corrupto las considere irresistibles. En aras de la transparencia, candidato, ¿podría contarle a los guatemaltecos quiénes son sus financistas? Sí, cómo no. Fíjese que los financistas del Movimiento Semilla somos todos los afiliados del Movimiento Semilla. Nosotros somos un partido que no tiene financistas debajo de la mesa, no tomamos dinero de ninguna fuente, no nos encargamos, no hacemos negocios corruptos en el Congreso de la República, que es de donde sacan muchos de estos fondos, sino que nos organizamos para nosotros, con nuestras capacidades, cada uno aportar lo que es necesario para hacer este esfuerzo político. ¿Podría contarnos si ya tiene nombres de quienes podrían integrar su gabinete de gobierno? Sí, pero no se los puedo revelar. ¿Al menos uno? Preferiría guardármelo, Luis, porque esos son elementos que después, para la segunda vuelta, nos van a ser importantes cartas de negociación. Claro. De sus contendientes, opositores políticos en la actualidad, ¿con quién haría el grupo de gobierno, invitaría a su gobierno y a quién definitivamente no? Mire, no invitaría a nadie que está de alguna manera participando con algún partido o alguna persona que ha estado involucrado en temas de corrupción, porque no se puede luchar contra la corrupción haciéndose acompañar de corruptos. De manera que para hacer gobierno, nosotros lo que haríamos es abrir las puertas e invitar a todos los guatemaltecos honestos, y muchísimos que no están organizados en partidos políticos, pero que están dispuestos a dar un paso adelante para asumir una responsabilidad pública para sacar el país. Eso es lo que nosotros como Semilla estamos buscando.
¿Nos puede contar con qué patrimonio cuenta actualmente? Mi patrimonio personal, pues le puedo decir que tengo una casa, que vivo con mi esposa, no tenemos casa secundaria, ni finca, ni propiedades en el exterior. Tenemos un auto, es el vehículo que usamos los dos y nos repartimos para usarlo. Y nuestro principal patrimonio es nuestra familia, son nuestros hijos, son nuestros nietos. Eso es lo que más valoramos y eso es en los que nos sentimos muy ricos. Candidato, ¿cuál sería su relación con Estados Unidos de ser electo presidente? Bueno, con Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es un socio estratégico en los temas de seguridad de los que estábamos hablando, es una potencia a nivel mundial y nosotros tendremos con los Estados Unidos una excelente relación porque consideramos que en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra el narcotráfico y los tráficos ilícitos, en la lucha en favor de la democracia, podemos encontrar mucho espacio en común, pero también buscaremos esos espacios con otros socios dentro de la región y más allá de la región con los que podamos trabajar en pro de estos mismos intereses. Nuestro diario, desde que nació hace 25 años, privilegió la voz de nuestros lectores y todos los días pues, se hacen sondeos, que es nada más que pues, salir a preguntarle a la gente cuáles son sus problemas y que nos lo cuente. Así que lo invitamos, salimos a las calles en algún lugar del país, pues algún guatemalteco que tiene alguna duda y quiere hacer una pregunta directamente al candidato, así que vamos a escucharlo. Jefe Belío Osorio García, soy abogado y notario. De que cómo va a ser, si va a ser más controlado el presupuesto que ellos tienen en educación para la incrementación de más escuelas, pues, porque hay mucho niño caminando kilómetros para poder ir a recibir la educación, que si tienen planificado hacer tienen un proyecto de trabajo con relación a educación para más maestros, más escuelas. Ciudadano le pregunta cómo entrarle a más escuelas, más maestros. Tiene exactamente, él ya está dando los elementos que son necesarios y que son parte de nuestro plan. Nosotros tenemos una estrategia en donde lo que vamos a hacer es ampliar la cobertura, especialmente en educación media. Eso va a implicar formar nuevos maestros para poder ubicarlos en estas instalaciones, pero además también fortalecer la presencia de maestros en escuelitas, en zonas rurales, donde hoy tienen un maestro con suerte para 5 grados, lo que es absolutamente inaceptable. De manera que nosotros estamos aumentando significativamente el presupuesto en el Ministerio de Educación, precisamente para invertir en ampliación de la infraestructura y mejoramiento de escuelas que se caen a pedazos, la formación del personal docente necesario para abordarlo, pero además trabajando muy seriamente en la mejora de la calidad educativa que van a recibir los alumnos en todos los niveles. Otro guatemalteco también tiene un interrogante para usted. Carla González, soy abogada. Me gustaría saber qué van a hacer los señores candidatos para combatir la delincuencia, ya que desde nuestro punto de vista no hay seguridad y todos los días salimos a trabajar y queremos un poco de seguridad. Pues los guatemaltecos demandan seguridad. ¿Cuál es su propuesta? Mire, la propuesta nuestra es precisamente fortalecer el marco institucional que tenemos, dándole más recursos a la Policía Nacional Civil, ampliando en 12,000 elementos que eleve la capacidad, y eso va a implicar también invertir en mejorar las condiciones de vida del policía. Al mismo tiempo, estamos claros de que hay que retomar el control de las cárceles, como le había mencionado, porque las cárceles en este momento se han convertido en escuelas del crimen. Y hasta que uno no logre revisar y efectivamente implementar un modelo penitenciario que garantice que quienes están cumpliendo penas no puedan articularse para cometer delitos
fuera de las prisiones, no vamos a poder darle seguridad a los guatemaltecos. Así que se necesita trabajar con la Policía Nacional Civil, trabajar mucho en prevención, vamos a invertir una suma muy importante para las políticas de prevención, de manera que se evite que todos estos jóvenes lleguen y se involucren en círculos de criminalidad y finalmente recuperar las cárceles. Otro guatemalteco también quiere hacerle una pregunta directa, candidato. Ángel Girón, y me dedico a auxiliar de piloto, de que a ver si pueden generar más empleo para la gente que no tiene y preguntarles cuál sería su método de todo eso y si lo harían bien o no. Un joven guatemalteco le pregunta, candidato, por el tema de empleos. Bueno, los empleos para nosotros son la base del desarrollo. Y nosotros tenemos dos estrategias para poder fortalecer y hacer crecer el empleo en Guatemala. La primera es utilizar la capacidad de inversión del Estado en grandes proyectos de infraestructura como una herramienta para generar trabajo de manera inmediata, especialmente en zonas en donde en este momento no hay presencia ni opciones de trabajo. Esto es en zonas rurales, en el altiplano, en las Verapaces, en el corredor seco, en donde el objetivo es invertir de una manera muy significativa en construir una serie de caminos rurales y de caminos secundarios que conecten microrregiones productivas y permitan que población que hoy está dedicada a la agricultura de subsistencia pueda pasar a la agricultura comercial. Y tanto ese trabajo como esa actividad va a ser ya una ampliación del número de empleos. La segunda es que vamos a crear medidas como una Bolsa Nacional del Empleo, que no existe hoy en Guatemala, un espacio en donde toda la persona que está buscando empleo en el país pueda colocarse en una base de datos en donde van a venir todas las personas que están buscando empleados de cualquier tipo en el país para poder encontrar y facilitar ese encuentro. Además, vamos a hacer una política de apoyo muy clara a el emprendimiento, porque la mayoría de los guatemaltecos lo que busca es tener, sobrevivir y buscar una vida a través de algún tipo de emprendimiento, como un taller, una peluquería, una panadería, y nosotros lo que creemos es que hay que apoyar con dos medidas. La primera es créditos blandos, que efectivamente puedan permitirle a las personas que están buscando tener algún tipo de emprendimiento, obtener el dinero necesario con tasas que son preferenciales, no las tasas comerciales, para poder invertir en este desarrollo, pero al mismo tiempo dar el tipo de información que le va a permitir aplicar conocimiento que se ha obtenido ya de otros lados para poder desarrollar su emprendimiento. Y tenemos aquí una iniciativa que se llama de franquicias tipo, en donde a las personas que quieren pongamos, un taller, se le va a poder dar el apoyo en términos de información de qué es lo que requiere un taller, cuál es el tipo de equipamiento, dónde tiene que estar ubicado, para ayudarlo a hacer su plan de negocios, y que entonces con esa información y ese microcrédito, este emprendimiento tenga muchas más probabilidades de sobrevivir que lo que sucede ahora, que es que únicamente 1 de cada 4 emprendimientos logra sobrevivir en Guatemala. Claro. La última interrogante de nuestra audiencia. Muy buen día, mi nombre es Wendy Cho, soy abogada. Respecto al tema migrantes, me gustaría saber qué medidas y políticas implementarían para poder reducir la migración hacia otros países, puesto que creo que es un problema que ha incrementado últimamente y sería interesante conocer cuáles son sus propuestas. Una joven abogada le pregunta sobre cómo reducir el fenómeno migratorio en el país. Mire, para reducir el fenómeno migratorio en el país, Luis, lo que necesitamos es desarrollo y empleo. Mientras no invirtamos en el desarrollo de las zonas que actualmente están expulsando migrantes, hay, por ejemplo, departamentos como San Marcos, donde hemos ido recientemente y hemos estado viendo esta realidad, en Quetzaltenango o en las Verapaces, que están expulsando cientos de jóvenes todos los días. No vamos a poder generar las condiciones para mantenerlos acá. Se necesita invertir en esas regiones, dar opciones de empleo, dar apoyo a los emprendimientos, generar condiciones de vida por medio de todas estas intervenciones en caminos, en salud,
en educación, para que el guatemalteco tenga la tranquilidad de saber que puede encontrar su vida y su futuro cerca de su familia, y no como sucede ahora, en donde se van a Estados Unidos o a Canadá o a México a buscarlo porque aquí no lo pueden encontrar. Eso es posible, pero tenemos que invertir en el desarrollo y en el empleo de todo el país para poder hacer que Guatemala recupere a todas estas personas que se han ido a trabajar al exterior. Pasamos a otra sección de la entrevista, candidato, y ahora pues preguntas cortas. Usted me tiene que responder a favor o en contra o dar una pequeña explicación. Y la primera sería su opinión sobre el aborto. Como está en la ley hoy. La pena de muerte. En contra, no sirve. La despenalización de las drogas. Depende en qué condiciones. La explotación de minerales. Hay que estudiarlo. Excelente. Ahora le voy a hacer una interrogante y usted me tiene que responder en una sola palabra. Entonces, empezamos. ¿Cuál sería una virtud que usted resaltaría? La honradez. Un defecto. La mentira. Tribunal Supremo Electoral. Dudas. El voto nulo. Inútil. Partidos políticos. Cuidado. La Corte de Constitucionalidad. Más cuidado. Presidente. Dignidad debería ser. Parlamento Centroamericano. Revisarlo. CACIF. Otra época. Ministerio Público. Preocupante. Perfecto. Pues hemos llegado al final de la entrevista. Agradecemos de todo corazón que pues haya tomado el tiempo y que nos haya acompañado. Este es un canal, una ventana para llegar al pueblo de Guatemala. Y a usted que está del otro lado de la pantalla, pues le agradecemos el que nos haya acompañado y lo invitamos a seguir bien informado de lo que sucede en Guatemala y el mundo a través de nuestro diario, que desde hace 25 años es y seguirá siendo Las Noticias como Son.